Hola, buenos días a todos y a todas. Damos un par de minutos para que la gente pueda terminar de entrar al aula virtual porque los enlaces no se activan hasta la hora indicada y en este momento comenzamos, ¿vale? Hola, hola, buenos días, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, veo que estáis entrando aquí. No sé si, buenos días. No sé si tenéis todos claro que estamos grabando estas sesiones y disponéis de los enlaces a las grabaciones en el foro del centro, del grupo de tutoría del campus de Madrid. En cualquier caso, yo le voy a pedir al profesor Moriano, que es el coordinador de la asignatura, que por favor cuelgue esos enlaces en el curso general, porque estoy recibiendo comunicaciones de estudiantes que no pertenecen a este campus y que no encuentran con facilidad las grabaciones. Bueno, si os parece, vamos a comenzar con este capítulo que está centrado en el tema de la recuperación. Es un capítulo escrito por el profesor Carlos María Alcover, que es un catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, y que es un experto en este y otros temas relacionados con las organizaciones, que siempre ha colaborado con nosotros en múltiples publicaciones y actividades científicas, pero también en la elaboración de los manuales. En concreto, este tema es un tema muy novedoso, porque durante mucho tiempo se han trabajado diferentes aspectos de la psicología organizacional, pero precisamente prácticamente está ausente en casi todos los manuales que tratan sobre psicología del trabajo. En parte creo que está ausente porque las investigaciones empíricas sobre este tema son relativamente recientes, a pesar de que si repasáis lo que dijimos en el primer tema, que era más bien de tipo teórico y de tipo histórico, diríamos, ¿no? Como lo que habéis estudiado en psicología de las organizaciones como parte del desarrollo histórico de la disciplina, vais a ver que entre los primeros estudios que se realizaron cuando los psicólogos empezaron a aplicar la psicología, incluso la psicología básica, al tema del trabajo, estuvo el estudio de la fatiga. La fatiga, que sería la otra cara del tema de la recuperación, es algo que ha preocupado a los psicólogos organizacionales y a los psicólogos del trabajo desde siempre. Porque efectivamente supone, evidentemente, eso te lo indica el sentido común, para eso no hace falta una investigación científica, supone un detrimento importante para la salud de los trabajadores y fácilmente se puede ver que impacta sobre el rendimiento de estos trabajadores y la productividad organizacional. Por lo tanto, a pesar de que es un tema aparentemente muy novedoso, también es un tema con una larga tradición dentro de la psicología aplicada al mundo del trabajo.
El índice de contenidos está centrado en las teorías y modelos sobre la recuperación. Se trabaja fundamentalmente sobre 3 modelos: el modelo de esfuerzo-recuperación, la teoría de conservación de los recursos y el modelo de carga alostática. Luego, sobre la distinción entre recuperación externa y interna. Luego se habla de los factores que facilitan o inhiben la recuperación y se dan una serie de conclusiones y sobre todo recomendaciones en el plano de lo práctico, diríamos, tanto para la persona como para la organización. Bueno, pues si os parece vamos a ello, que la hora se nos va rapidito. La primera cuestión a tener presente es que la recuperación del cansancio, del estrés que produce el trabajo, tiene una definición en cierto modo inacabada, es decir, se ha definido de diferentes maneras. De todas formas, podríamos consensuar que las diferentes definiciones van a coincidir en que la recuperación del trabajo es aquel proceso que se produce en el momento en que el trabajador puede escapar, entre comillas, del estrés y de las demandas laborales. Es decir, que sería aquel procedimiento o aquel proceso por el cual los sistemas funcionales de las personas que han pasado por la experiencia estresante de las demandas del trabajo retoman unos niveles de energía y de bienestar característicos de la etapa previa al estrés que han sufrido, ¿no? Que han experimentado. No nos olvidemos que dentro de este enfoque el estrés se entiende siempre como un exceso, un desequilibrio, diríamos así, entre las demandas del ambiente, del puesto de trabajo, de la organización, etcétera, y los recursos o las capacidades que la persona tiene en ese momento, ¿no? Por lo tanto, la recuperación del trabajo sería entendida como el proceso opuesto al estrés. Más en concreto, como el proceso opuesto a la activación fisiológica que se produce bajo las condiciones estresantes. Es decir, si en el modelo de estrés el ambiente presiona sobre el organismo con un conjunto de demandas que en muchos momentos van a exceder a los recursos que la persona dispone para hacerle frente a esas demandas y por lo tanto en una primera fase la persona va a proceder a un incremento de la actividad psicofisiológica para poder dar la talla, es decir, para poder alcanzar ese nivel que se le exige. La recuperación será el momento en el cual la persona puede dejar caer los brazos de alguna manera, es decir, bueno, a partir de ahora voy a tomarme un respiro y en este momento puedo recargar las energías para volver a enfrentar el proceso estresor. Es decir, que de alguna manera diríamos hay un punto de vista fisiológico y hay un punto de vista psicológico para entender la recuperación. Desde el punto de vista fisiológico, en el cual obviamente no somos expertos, pero que tiene unos indicadores fuertemente asociados con lo psicológico, la recuperación nos va a permitir reducir la fatiga, el cansancio y por consiguiente prevenir el estrés que va a tener como correlato un deterioro de la salud. ¿Por qué? Porque está claramente demostrado desde las investigaciones de Hans Selye en los años 30 que este exceso de activación puede ser una medida funcional en un determinado momento, pero que si la cosa se prolonga, es decir, si el proceso se extiende en el tiempo, al final el organismo termina extenuado, ¿no?
modelo de activación general que estudiasteis en primer curso de la carrera, ¿vale? Desde la perspectiva psicológica, el individuo tiene que recuperarse del cansancio físico, pero también tiene que recargar, por decir así, sus energías mentales para poder afrontar la demanda actual, es decir, cuando dice me tomo 5 minutos, me tomo un té y me ausento del puesto de trabajo o salgo a tomarme un café o las demandas futuras. Pensemos, por ejemplo, en las vacaciones. Los estudios sobre la recuperación del trabajo se han basado en diferentes modelos teóricos. Estos modelos han sido fundamentalmente el modelo de esfuerzo-recuperación, la teoría de conservación de los recursos de Hofbauer y el modelo de carga alostática. Vamos a verlos uno a uno. Según el modelo de esfuerzo-recuperación, que tenéis un gráfico muy bueno aquí en la figura 5.1 de la página 105 del manual, según este modelo, la idea es que la situación laboral que va a implicar un esfuerzo sostenido por parte del trabajador produce una activación de los sistemas simpáticos del organismo que van a regular la actividad cardiovascular y van a preparar a todo el cuerpo y a toda la persona para enfrentarse a una situación de estrés. Pensemos que se trata de unos mecanismos muy básicos, que fueron diseñados para que nosotros sobreviviéramos, por ejemplo, al ataque de un mamut o a la persecución de una gacela para podernosla comer. En condiciones hoy muy variadas, es decir, de altas demandas laborales, pero de altas demandas laborales que han cambiado en su formato respecto a la situación, diríamos, de la prehistoria, en la cual nuestro organismo consolidó estos mecanismos, la activación fisiológica tiene que ser sostenida. Y entonces el problema consiste en que tenemos que movilizar un conjunto de esfuerzos que a lo mejor inicialmente no estuvieron destinados para un esfuerzo sostenido, sino que estuvieron destinados para esfuerzos puntuales. Pensemos nosotros que, por ejemplo, enfrentarse a cazar un mamut, a que me persiga una fiera en el bosque o al ataque de otra tribu, o a una inundación o una incidencia climatológica, es un evento con inicio y con fin, es decir, es discreto. Mientras que en cambio las demandas laborales tienden a ser un estresor continuo. Y esto lleva a que el esfuerzo invertido tenga que ser sostenido en el tiempo y al mismo tiempo tenga que ser repetido, por ejemplo, cotidianamente. O, por ejemplo, si estoy en un puesto de trabajo, cada vez que suena el teléfono y tengo que atender. Esto lleva a que los niveles de fatiga, de activación neuroendocrina y también de disminución de la recuperación cardiovascular puedan terminar teniendo un impacto sobre la salud. En el momento en que la persona está fuera del trabajo, porque se toma un momento en el mismo puesto de trabajo, porque tiene el descanso de la tarde-noche o porque se toma unas vacaciones, entonces es cuando disminuyen los niveles de estrés y se hipotetiza, según este modelo, en que se puede volver a la línea de base preestrés, ¿vale? Por otra parte, el enfoque de la teoría de conservación de los recursos, que es la teoría de Hofbauer, de Stephen Hofbauer, es también útil para entender esta situación. Hay que entender un poquito mejor este planteo porque Hofbauer en ningún caso ha elaborado su teoría para referirse al estrés ni a la recuperación. Hofbauer era un psicólogo, es un psicólogo comunitario.
Su enfoque ha estado centrado en cómo las personas, sobre todo aquellas desfavorecidas, se pueden ver afectadas por las fluctuaciones, los vaivenes de los recursos. Entonces él entiende que como recursos, que es un término muy amplio, podemos distinguir 4 categorías de componentes: los objetos, las características personales, las condiciones y las energías. Estos tipos de recursos las personas los poseen o los acumulan y son estresores tanto la pérdida de recursos como la amenaza de pérdida de recursos. Esto significa que su modelo va a plantear que hay personas tradicional o más bien diríamos estructuralmente mal posicionadas frente a la posibilidad de mantener y conservar los recursos. ¿Por qué? Porque parten de situaciones iniciales de desventaja por poseer menos recursos. Es decir, si uno tiene bajos niveles de ingresos, si uno tiene déficit de autoestima, si uno tiene una mala salud o si uno tiene, por ejemplo, un bajo nivel de vitalidad, sus posibilidades de afrontar las demandas del ambiente haciendo uso de esos recursos ya están mermadas de partida. Por otra parte, hay que entender que para Hofbauer los recursos viajan, como él dice, en caravanas, es decir, que los recursos atraen más recursos. Es esto de la Biblia, de que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Bueno, pues algo así, ¿no? Hofbauer creo que ha aplicado este principio, no en vano él es judío y debe haber leído el Antiguo Testamento, y efectivamente lo que plantea es cómo las personas que están en situaciones de debilidad tienen mucha mayor proclividad a caer en espirales de pérdida que a poderse implicadas en espirales de ganancia de los recursos. Esta teoría va a sugerir entonces que tanto la acumulación o la elaboración de nuevos recursos como la restauración de los recursos perdidos serán claves para posibilitar la recuperación. Y por último, el modelo de carga alostática es un modelo que va a definir el estado alostático como el estado en el cual los sistemas fisiológicos que se activan para dar respuesta a un estresor están muy elevados y por consiguiente se produce un desbalance. Por lo tanto, cuando una demanda, que fue la que puso en alarma todo el sistema y originó la activación, se decrece, por ejemplo, deja de estar presente el cliente que me está urgiendo o regañando o gritando porque la empresa o la organización le ha dado un mal servicio, el sistema vuelve a regularse para evitar la sobrecarga. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la estimulación, como decía antes, se vuelve crónica, la posibilidad del organismo de volver al estado basal es muy deficiente. Y entonces la sobrecarga va a terminar influyendo negativamente en la salud. Es decir, que la carga alostática va a ser como el resultado de todas las tareas, las rutinas que las personas tenemos que seguir, tanto sea diariamente como sea de manera estacional, para sobrevivir y por consiguiente para hacer frente a las demandas de nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la vida cotidiana nosotros no tenemos solamente que trabajar, es decir, nosotros tenemos que llegar al trabajo. Ahora, durante la pandemia, ese fue un elemento que nosotros pudimos minimizar a expensas de que se presentaran otros estresores, como podía ser la interferencia
de elementos del hogar o de la vida familiar en esa situación de trabajo. Pero durante mucho tiempo, y ahora que hemos vuelto muchos a la vida, al trabajo presencial, te encuentras con el problema de que los atascos, la tensión de si voy a llegar a tiempo, el atasco tiene el típico componente de inesperado, incontrolable y negativo, van a suponer un gravísimo estresor para los trabajadores. Yo, por ejemplo, que vivo lejos de Madrid, el día que tengo que ir a la guardia en la facultad, que es a la mañana de los lunes, realmente lo paso muy mal. No porque no me guste mi trabajo, sino porque no controlo la situación. La semana pasada, hace 2 semanas, que en Madrid, el día 9 de noviembre, era festivo, mucha gente se tomó ese lunes 8 como puente, fue maravilloso, me sorprendió, porque cogí la Nacional 5, la A5, para llegar desde donde vivo hasta Madrid y en 20-25 minutos, que es lo que debería suceder habitualmente, estaba en mi puesto de trabajo. Y normalmente me lleva 1 hora, 1 hora y cuarto. Y además en situaciones que son totalmente incontrolables, porque ni siquiera conoces en ese momento preciso qué es lo que está sucediendo delante de ti cuando te encuentras en un atasco de 10 o de 15 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todas esas rutinas van a incrementar la carga alostática que va a llevar a que las personas nos encontremos en una situación de sobrecarga. Por otra parte, esa situación nos va a dificultar el volver al proceso de recuperación. ¿Qué se entiende por recuperación o recovery? Aquí tenemos que ser hábiles a la hora de distinguir el término recovery en inglés, porque en realidad el recovery en inglés ha sido utilizado en salud mental. Cuando se habla de recovery en inglés, de lo que se habla es de un modelo de recuperación del bienestar frente a la enfermedad mental. Si ponéis recovery en inglés, es lo primero que os va a aparecer. Por eso hay que poner, si queréis leer más bibliografía para ampliar vuestros conocimientos, recovery from work o recovery from work stress o recovery from job stress, para que os salgan este tipo de trabajos. Tened presente, por otra parte, que mucha de la investigación sobre sobre la recuperación, tiene una seria limitación metodológica. Y es que para poder hablar de recuperación tenemos que hablar de estudios longitudinales. Es decir, que nos resulta difícil hacer investigación en este sentido, porque no podemos justificar realmente que exista la recuperación ni que exista el estrés como tal, si no hemos podido tomar medidas pre y medidas post. Pero además, si no hemos podido controlar la intervención en el medio de variables extrañas. Por eso, en el capítulo, que recomiendo releer un par de veces porque tiene mucho material, Carlos va a hacer unas críticas a algunos de los diseños con los cuales se han investigado o se han encontrado los datos que sustentan las afirmaciones que se hacen en los estudios, ¿no? Pero bueno, volvamos aquí. El término recuperación es el proceso por el cual la persona disminuye las demandas estresoras del trabajo y por lo tanto renueva sus recursos y sus energías perdidas durante la situación laboral a través de diferentes tipos de actividades. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. La recuperación adecuada se supone que se entiende como un elemento sumamente importante a la hora de mantener y cuidar, preservar la salud de las personas, el bienestar psicosocial. Sin embargo, si tenemos cuidado con este tema, la mayor parte de los investigadores que han trabajado sobre esto
en concreto la principal autora, que es Sabine Sonnentag, no han hablado de recuperación, sino que han hablado de experiencias de recuperación. Ojo, porque aquí hay una distinción muy importante. Porque si habláramos de recuperación como tal, estaríamos hablando de que es necesario tener medidas duras, diríamos así, medidas objetivas, sobre el modo en que el organismo recupera las energías perdidas cuando se ausenta de la actividad laboral y se implica en otras tareas. Como eso los psicólogos tenemos muy complicado conseguirlo, es por eso que Sonnentag y Natter ya en el 2004 y bastante más tarde Sonnentag y Fries van a escapar por la tangente, diríamos así, de las experiencias de recuperación. Entonces van a proponer un cuestionario, unas herramientas y una investigación centrada en esto que ellos llaman experiencias de recuperación y hablan de 4 dimensiones, de las cuales una es el distanciamiento psicológico, la otra es la relajación, la otra son las experiencias de dominio y la última son las experiencias de control percibido sobre el tiempo libre, sobre la propia actividad durante el descanso. A pesar de esto, la investigación va a señalar que el predictor más importante del bienestar es la primera dimensión, la dimensión de distanciamiento psicológico, distanciamiento emocional, que consiste justamente en ese apagar el switch, es decir, en esa desconexión mental entre la persona y las demandas del trabajo. Es muy importante tener presente justamente que esta es la investigación mayoritaria. Si queréis leer un trabajo en castellano, podéis ir a la revista Psicotema, donde en el año 2012 la investigadora de la Universidad Complutense, creo, Sans Vergel, que es una autora española que ha trabajado con Evangelia de Merouti, va a validar el cuestionario al español, va a traducir y adaptar el cuestionario al español y lo va a validar para nuestra población, ¿vale? Hay que tener presente que, por otra parte, dada la dificultad de implicarse en actividades de recuperación cuando se experimentan altos niveles de estrés, Sonnentag lo que va a plantear es que no hay que presionar a la gente para que se esfuercen en realizar estas tareas y, por lo tanto, sobrecargar o penalizar adicionalmente a las personas que no las realizan, de modo tal que haya una especie de, ¿cómo decirlo?, cultura de cátaros que se dedican a promover la actividad física, la actividad al aire libre, etcétera, y hagan sentirse a las personas que no realizan estas actividades culpables, porque en definitiva eso lo que terminaría es produciendo una falta de recuperación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante tener presente que las personas lo que deben no solamente es realizar unas u otras tareas, sino sobre todo lo que deben es sentirse bien mientras las realizan. Es decir, si vas al gimnasio para desconectar del trabajo, pero lo que haces es sentirte fatal porque te estás ausentando de tu puesto de trabajo y lo que haces es correr en la cinta como si no estuvieras ahí, estás todo el tiempo pensando en las discusiones que tuviste con tus compañeros, en los emails que no has contestado o en las llamadas que estás recibiendo en ese momento en el móvil, pues la verdad es que es dudoso que esa sea una actividad de recuperación que realmente vaya a ser eficiente. Por eso, Sonnentag habla de la recuperación no solo desde el punto de vista de lo supuestamente objetivo, sino también desde el punto de vista de la experiencia de recuperación.
Por otra parte, tenemos que distinguir entre lo que se llama recuperación interna y lo que se llama recuperación externa. Por recuperación interna entendemos la que se puede realizar dentro del ámbito laboral y por recuperación externa la que se puede realizar fuera del ámbito laboral. Como la primera es más reducida, vamos a centrarnos en esta, en la recuperación interna primero, para luego hablar de la recuperación externa. Vale. Los resultados de los diferentes estudios muestran que las actividades que se realizan de ocio y las actividades de bajo esfuerzo, por ejemplo, mirar la tele, están asociadas con indicadores de elevada recuperación. Sin embargo, también es muy importante que la persona realice estas actividades, como decía antes, de manera feliz, digamos así, ¿vale? Y por cierto, estas actividades son difíciles de realizar en el ámbito interno. Por lo tanto, la recuperación interna se va a conseguir fundamentalmente por descansos o cortes o interrupciones de la actividad en el mismo contexto del trabajo. Estos descansos pueden ser estrategias efectivas para que el cansancio, la fatiga bajen y la persona recupere la productividad. En realidad es muy difícil hacer estudios sobre este tema. A pesar de ello, hay autores que han encontrado que los empleados que realizaban estos descansos laborales, por lo menos durante el día, tenían emociones más positivas y menos emociones negativas y por lo tanto, después de los descansos, transferían las emociones positivas a la actividad que estaban realizando. Es decir, que la idea de cortar, tener un periodo de descanso para el bocadillo, poder incluso hacer lo que llama mi hijo una power nap, una siesta muy cortita de 10 minutos, o de ausentarse del puesto de trabajo y relajarse, pueden ser eficaces. Yo recuerdo que hace unos años visitamos con mi hija Belén, que trabajaba en aquel momento en SoundCloud, una empresa del estilo Spotify, en Berlín. Visitamos la sede de su empresa, que se podía ver que era algo así tipo lo que muestran de Google, espacios diáfanos, versátiles, divididos por cristales, todo el tiempo expuestos a las miradas de los demás, grandes espacios comunitarios de trabajo, pero que tenían salas para la relajación. Entonces tenían salas, por ejemplo, con mesas de ping-pong, para que los trabajadores pudieran cortar un rato y echar una partida de ping-pong. O, por ejemplo, tenían estas salas con esas grandes bolas de caucho infladas, tipo globos que se utilizan para hacer ejercicio. O tenían salas donde la persona podía, en unos sofás, en unos tresillos, echarse una pequeña siesta incluso con una mantita, unas mantitas que había por ahí. A pesar de que no era exactamente igual que irte a casa y hacer una siesta al estilo español, sí que ellos consideraban que esa era una medida útil para la recuperación. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención fue el hecho de que los trabajadores tenían en una sala en concreto donde podían acceder libremente una pared entera con una nevera, neveras de estas de puertas de acero inoxidable, que parecidas a las cámaras frigoríficas de las carnicerías o de los grandes centros comerciales, que las abrías y dentro había todo tipo de comestibles. Había frutas, embutidos, bocadillos, bebidas de todas clases, incluso alcohólicas. De hecho, mi hija contaba que muchas veces ella y algunas amigas solían decir, bueno, cortamos a las 6, ¿vale?
a las 6 nos vamos de aquí. Y antes de irse, cogían cada una cerveza. En Berlín es muy frecuente la cerveza que no es de litro, pero que tampoco es la pequeñita de 33, sino de 750, y cada una cogía una cerveza y salían bebiendo la cerveza. En Berlín, además, está permitido, no está mal visto, el ir bebiendo alcohol por la calle. No está penalizado y además no está socialmente mal visto. De modo tal que cuando terminaban el trabajo, cogían su cerveza y se iban paseando por el parque o caminando o a sus diferentes medios de transporte con la cerveza. Imagino que ninguna conducía, claro. Obviamente se manejaban en el transporte público. Evidentemente, estas actividades pueden de alguna manera recuperar parcialmente el nivel, diríamos, de energía que la persona tiene para continuar enfrentando las demandas del trabajo. Pero la verdadera actividad de recuperación tiene que ser externa, es decir, es aquella que tiene lugar fuera del trabajo, durante el fin de semana, durante las noches o incluso durante periodos más largos como las vacaciones. Las actividades físicas, las actividades sociales, las actividades físicas deportivas, las actividades sociales deportivas o de cualquier otro tipo de actividad. Yo me dedico aquí en mi casa a cultivar un huerto y eso es actividad física. Las actividades sociales de estar con los amigos, salir, pasear, beber, o incluso las actividades de bajo esfuerzo como leer o mirar la tele, tienen un efecto positivo sobre el bienestar. Mientras que en cambio las actividades laborales lo que van a hacer es incrementar la fatiga y el deterioro del bienestar. Fundamentalmente hay una disminución de las quejas de salud, que son un indicador de los síntomas objetivos y también del agotamiento cuando las personas realmente logran hacer efectivos estas actividades de recuperación externa, porque claro, disponer del tiempo de recuperación no significa que uno realmente entre en procesos de recuperación externa. Puede suceder que las personas tengan esos tiempos, pero no logren desengancharse efectivamente de la actividad laboral, ¿vale? Entonces, en realidad, habría que hablar de que, por una parte, los estudios parecen indicar que los países más productivos y los países más prósperos son aquellos en los que se trabaja menos y no en los que se trabaja más, en contra de lo que podría parecer. Justamente los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, que son los países más prósperos según las propias encuestas de la OCDE, por ejemplo, la última de 2020, van a ser los países donde hay menor número de horas trabajadas de media. Mientras que en cambio países como México, en los cuales se trabaja casi 750 horas más que en los otros al año, en los otros que estaba señalando, son países que no tienen altos niveles de desarrollo ni de productividad. Por otro lado, tenemos que tener presente que existen diferentes criterios para clasificar las actividades de recuperación. Podemos hablar de microrecuperación, que son los primeros minutos después que se ha dejado de ejecutar una tarea estresante, de mesorrecuperación, que son aquellas actividades que van a implicar entre 1 hora y 10 horas después, entre 10 minutos, y 1 hora después de que se ha dejado de realizar una tarea, de meta-recuperación, aquellas actividades que van a suponer entre 1 hora y 2 días después de que se ha dejado de hacer la tarea, y todas aquellas que van a ir más allá de los 2 días son las que se conocen como macro recuperación.
Por consiguiente, las vacaciones estivales o las vacaciones de los puentes muy largos, por ejemplo, este que viene ahora en diciembre, serán actividades de macro recuperación y estas suponen la intervención de dos procesos pasivos porque las personas se liberan de las demandas y procesos activos porque se pueden implicar en otro tipo de tareas, actividades de los fines de semana, que serían las consideradas de meta recuperación, y estas son muy importantes porque las personas van a poder realizar actividades placenteras que van a incrementar su distanciamiento psicológico del trabajo, actividades de recuperación diarias, que serían de mesorrecuperación, porque irían entre 10 minutos y 1 hora, y actividades finalmente de recuperación instantánea, casi diríamos, que son aquellas de me tomo 5 minutos, me tomo un té, es decir, 10 minutos menos de 10 minutos en el lugar de trabajo. Pero hay que tener presente que hay una gran cantidad de factores que van a influir en la facilitación o inhibición de la recuperación, aun cuando se realicen estas tareas. Hay que entender que hay actividades de diferente tipo y entre ellas tenemos que mencionar, bueno, el dormir como principal actividad de recuperación, ¿vale? El sueño, actividad principal. Las actividades llamadas de bajo esfuerzo, que son la meditación, el dar un paseo, etc. Las sociales, que son aquellas que tienen un componente de contacto con otras personas, que a su vez tienen otras cargas de estrés. Las actividades físicas, como decía antes. Las actividades creativas, que están relacionadas con los hobbies, que pueden en muchos casos coincidir con actividades físicas. Y por último, el distanciamiento psicológico, que en realidad no es una actividad, sino que viene a ser el resultado de las actividades anteriores, el principal resultado de la experiencia de recuperación. Entonces, a diario, los trabajadores, las personas sometidas a procesos de estrés laboral, tienen la posibilidad de recuperarse, sobre todo en el sueño, es decir, en los periodos de descanso nocturno, y indudablemente es obvio que largos periodos de estrés sostenido, por ejemplo, pensad vosotros para un gestor financiero el periodo de presentación de la declaración de la renta, o para un vendedor el periodo del Black Friday o de la campaña de Navidad, suponen una sobrecarga de trabajo muy importante que va a llevar a que la capacidad o la posibilidad de recuperación se vea mermada. ¿Por qué? Pues porque muchas veces además coincide con una sobrecarga debida al incremento de horas de trabajo, ¿vale? Este factor va a hacer que las personas mantengan los niveles de estrés porque se sobreesfuercen para mantener los niveles de rendimiento y por tanto aumenten la fatiga. Las personas que realizan horas extra, por ejemplo, tienen niveles de tensión arterial más alta y además tienden a enfrentar al mismo tiempo un conflicto con sus otras demandas. Por lo tanto, esto complica todavía más la situación. ¿Por qué? Porque el rendimiento laboral y la capacidad de la persona para volver a enfrentarse al trabajo con energía el lunes se puede ver mermada por el hecho de la conflictividad entre la dedicación de horas extra a su trabajo y la exigencia de otras tareas que la persona debía atender durante el mismo tiempo, de la tarde, de la noche o del fin de semana. En definitiva, todos estos factores pueden influir seriamente en
la posibilidad real de que las personas se recuperen. Hay que tener presente que de algún modo el impacto a medio y largo plazo del cansancio, de la fatiga y de la falta de posibilidad de recuperación van a terminar comprometiendo los resultados de las personas en el trabajo. Incluso muchísimos organismos son más fuertes y pueden soportar largos periodos de tensión, pero otros organismos se quiebran. Por eso la misma SIOP, la misma Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional, han planteado un libro que se titula Es una maratón, no un sprint. Es decir, los atletas saben perfectamente que no se puede sprintar todo el tiempo, entonces que hay periodos en los cuales hay dedicaciones punta y otros periodos de valles, y eso es lo que hay que tener presente en el trabajo. Importante, si tuviéramos que sacar recomendaciones para nuestro propio bienestar y el de quienes nos rodean. Bueno, lo primero, muy tremendo, porque es una enorme dificultad y nos cuesta muchísimo. Yo soy la primera, levanto la mano, que tiene enormes dificultades para marcar fronteras entre el mundo laboral y el mundo no laboral, y todo eso ha sido propiciado por el hecho de la pandemia, del teletrabajo, de mezclar constantemente las cuestiones personales con las laborales, etcétera, lleva a que no haya tiempos para separar, no haya momentos de separación y por tanto todo esté contaminado de trabajo, todo sea trabajo todo el tiempo, ¿vale? La actividad de recuperación requiere dedicación, igual que el trabajo requiere dedicación. Y eso es algo que normalmente no entendemos. Es decir, tenemos que plantearnos metas para la relajación y la recuperación, igual que nos planteamos metas para el trabajo, porque de lo contrario no ponemos nunca el trabajo en un segundo plano y la recuperación en un primer plano. Una cuestión muy importante es educarnos a nosotros mismos, pero también educar a los demás. Y en este sentido, las demás personas aprenden de nosotros cuando nosotros desconectamos el teléfono, cuando jamás les contestamos un email laboral o un email, un WhatsApp relacionado con el trabajo durante el fin de semana, y saben perfectamente que no nos pueden llamar por una cuestión laboral durante el fin de semana porque no les vamos a coger el teléfono. Entonces las personas, después de un par de veces que no lo hacen y que no les contestamos, acusan recibo del mensaje y por consiguiente las personas empiezan a cuadrarse, diríamos, dentro de ese modelo. Es verdad que, como también dice Carlos en el capítulo, esto es un discurso de élites. Igual que cuando hablamos de la innovación o hablamos de la empleabilidad, nosotros sabemos perfectamente que no todo el mundo se puede permitir ese gusto o ese disfrute por decirle a los demás, no te atiendo. Hay que disponer de unas condiciones laborales óptimas y no todas las personas tienen esas condiciones. Pero a veces, aunque tenemos esas condiciones, nos dejamos involucrar en el modelo del trabajador constantemente on, que parece ser un modelo muy bien visto socialmente, por algo que luego comentaremos en otros capítulos, y es que la adicción al trabajo es una de las únicas adicciones valoradas socialmente. Mientras que el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera, son mal vistos, la ludopatía, el workaholismo no lo es. Y por otra parte, deberíamos hacernos de una red social que nos apoye en estos objetivos,
es decir, de un conjunto de personas que puedan avalar y ser nuestros referentes y también quienes, diríamos así, sirvan de ancla, es decir, tiren de nosotros a la hora de permitirnos señalar, bueno, me voy porque me están esperando, porque esa red de apoyo sirve de vía de escape y a veces también sirve para, cuando no estamos muy animados para implicarnos en esa tarea, para sentirnos comprometidos con ella, siempre y cuando no se transforme, como decíamos antes, en un elemento negativo, es decir, en algo que nos culpabiliza y al final nos carga de energías negativas. Para las organizaciones, bueno, es muy importante hablar de la promoción de la salud de los trabajadores. Esto es un discurso normalmente, pero hay organizaciones, como os decía, en las cuales eso es posible implementarlo. Y de hecho hay organizaciones en las que se implementa. Se pueden llevar a cabo acciones específicas dirigidas a diseñar el puesto de trabajo y los procesos para evitar que los trabajadores se encuentren en situaciones de ambigüedad, de conflicto, de roles y por lo tanto reducir las demandas y los estresores en el trabajo. Los datos nos dicen curiosamente que muchos trabajadores no se toman vacaciones. De hecho, se toman menos vacaciones de las que les corresponden al año. Este estudio que se citaba en el manual, pero que está avalado por otros, viene a señalar cómo muchos trabajadores se ven culpabilizados o penalizados cuando hacen uso de lo que es su derecho, que son sus vacaciones o también sus bajas por paternidad. Pues las bajas por maternidad está todavía aceptada socialmente, pero la baja por paternidad, y esto ya nos pondría en otro discurso y en otra área de análisis, va a ser fuertemente contestada por las organizaciones, porque es vista como un síntoma de desapego o de falta de implicación en el trabajo. Otra cuestión muy importante sería precisamente el reforzar los principios del trabajo a través del liderazgo, perdón, se me había escapado la última transparencia, reforzar los principios de una adecuada recuperación a través del liderazgo. Es decir, el líder no puede ser el ejemplo de la persona constantemente desequilibrada, constantemente estresada y constantemente agotada, porque ese modelo se transmite a los trabajadores como un modelo de rol y por consiguiente el trabajador entiende que eso es lo que se le demanda. Y luego ya las acciones relacionadas con el uso de la tecnología y con el horario que van a implicar a la organización, pero también van a implicar una participación de otros actores sociales, como por ejemplo las regulaciones jurídicas o el propio Estado. Es muy fuerte, y voy a ser muy crítica en este sentido, el hecho de que ahora, después de la pandemia, el propio Ministerio de Administraciones Públicas haya dicho de manera extraoficial a las organizaciones del sector público que no pensaba entrar en una regulación del teletrabajo de los empleados públicos porque no quería hacer frente a las demandas que los trabajadores le iban a hacer de soporte tecnológico y de costes de conectividad que el trabajador tenía para trabajar desde su casa. Por lo tanto, si discretamente cada organización se buscaba la vida para que sus trabajadores continuaran teletrabajando, fantástico, ellos no iban a poner problema, pero que no tenían ninguna intención de abordarlo de manera sistemática porque eso podía significar que las organizaciones recurriesen al Estado para pedirle dinero para costear estas herramientas. Entonces, eso muestra, en definitiva, que hay un escaso interés por
organización de un modo de trabajo en el cual las tecnologías puedan ser una herramienta al servicio del bienestar de las personas y de las organizaciones. Lo mismo sucede con los horarios flexibles. Es decir, tiene que haber una regulación que permita a las personas conciliar la vida laboral y la vida familiar, porque de lo contrario eso no va a redundar en un bienestar para los trabajadores. Y bueno, como veis, el tema esto de